Conoce la ciencia desde el pensamiento crítico de los especialistas. Bienvenidos al espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. UJAT Conciencia, a través de Radio UJAT. Comenzamos. ¿Qué tal, Radio Escuchas? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un programa más de UJAT Conciencia. Estamos a través de Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria y en internet en radio.ujat.mx. Estamos desde Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro Tabasco, código postal 86040 XH UJAT. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este miércoles 16 de junio 2021, porque este es un programa de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Agradecemos a la División Académica de Ciencias Biológicas y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por el apoyo brindado en este programa. Pero antes, escríbanos sus comentarios y preguntas en redes sociales. Búsquenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAT. Y para dar pie a todo el contenido científico que tenemos, vamos a escuchar la siguiente información. Científicos analizan lluvia de agujeros negros. Observaciones realizadas por científicos chilenos revelaron un viento galáctico titánico, impulsado por un agujero negro supermasivo, que tiene una edad aproximada de 13.100 millones de años. Representa el más antiguo de estos fenómenos observado hasta el momento. Según sus descubridores, es una señal de que los enormes agujeros negros tienen un efecto profundo en el crecimiento de las galaxias. El equipo de investigación utilizó el telescopio Subaru del Observatorio Astronómico Nacional de Japón para buscar agujeros negros supermasivos. Gracias a su capacidad de observación de campo amplio, el aparato permitió observar más de 100 galaxias con agujeros negros supermasivos. Estudios científicos demuestran que la leche materna transmite anticuerpos de COVID-19 a los bebés. La leche materna de mujeres infectadas con el coronavirus o que fueron vacunadas representa un vehículo transmisor de anticuerpos para el bebé, según dos estudios realizados por científicos españoles. En el primero de ellos, sobre lactantes infectadas con el COVID-19, se encontró que la mayoría de las muestras presentó anticuerpos específicos frente al virus con una gran variabilidad entre mujeres. En el segundo estudio, se analizó la presencia de anticuerpos en 75 mujeres lactantes, inmunizadas con 3 tipos de vacuna: Pfizer, Moderna y AstraZeneca. El trabajo mostró la presencia de anticuerpos específicos en las muestras, de acuerdo a los estudios que se enmarcan en la iniciativa MilCorona, desarrollada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Generan crías espaciales de ratones. Investigadores japoneses descubrieron que el esperma de ratones, expuesto durante 6 años a altos niveles de radiación, generó crías espaciales saludables, según un estudio publicado en la revista Science Advances. Las muestras obtenidas de forma liofilizada, es decir, deshidratadas y congeladas, estuvieron guardadas en la Estación Espacial Internacional y una vez en la Tierra, se llevó a cabo un proceso de rehidratación y se engendraron 168 crías libres de defectos genéticos. Teruhiko Wakayama, biólogo y principal autor del estudio, explicó que todas las crías tuvieron una apariencia normal y que cuando se examinaron los genes no se encontraron anormalidades. La muestra liofilizada puede ser guardada hasta 200 años en un aparato orbital, consideran los autores del estudio. El artículo destaca que la humanidad podría querer esparcir sus recursos genéticos fuera del planeta en caso de un desastre en la Tierra, aunque se advierte que aún es necesario investigar los efectos de la radiación espacial en huevos femeninos y embriones fertilizados antes de dar un nuevo paso en la era espacial. Desarrollan bioestimulante para mejorar la producción y calidad de cultivos. Mediante la aplicación de técnicas tradicionales y herramientas moleculares de primera generación, científicos del Instituto Politécnico Nacional desarrollaron un bioestimulante a partir de la bacteria Bacillus afensis, el cual se plantea como una alternativa viable para mejorar la producción agrícola de manera sustentable. En el marco de investigación, comprobaron que mejora la calidad e incrementa el rendimiento hasta un 50% de cultivos como el maíz, sorgo,
caña de azúcar y soya. La investigación se lleva a cabo en el Centro de Biotecnología Genómica bajo la dirección del doctor en ciencias con especialidad en producción agrícola Jesús Gerardo García Olivares, quien durante 15 años ha estudiado diversas bacterias del género Bacillus. Sin embargo, enfocó sus estudios en Bacillus safensis porque además de generar hormonas para promover el crecimiento de las plantas, es capaz de formar esporas que ayudan a establecer el bioestimulante en el campo y a potenciar su producción. Crean nariz electrónica para olfatear enfermedades. Con tan solo soplar en una nariz electrónica será suficiente para que un médico general sepa si la persona está sana o en etapa inicial de algún padecimiento. Se trata de un sistema olfativo artificial compuesto por una matriz de dispositivos sensores basados en nanomateriales. Es tan pequeña que cabe en la palma de la mano. Sin embargo, estos instrumentos todavía están a prueba en diferentes laboratorios del mundo. Se han utilizado con éxito, pero de manera experimental, en el diagnóstico no invasivo de cáncer, asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM y el Centro Superior de Investigaciones Científicas de España desarrollan desde la capa sensible hasta la física del dispositivo. El reto es que sea pequeño, económico y con una eficiencia igual o mejor que los convencionales, que son caros. Es cuestión de tiempo para que en vez de una muestra de sangre, con solo soplar uno pueda conocer su estado de salud. Encuentra más contenido en redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAT. Efemérides científicas. El 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre. Desde 2004 se pretende crear una cultura mundial de la donación voluntaria de sangre. Por ello, se rinde homenaje a las personas donantes de sangre y su aportación a la comunidad por el hecho de salvar vidas. El 16 de junio es el Día Internacional de las Remesas Familiares. Ahora más que nunca, este día presenta una oportunidad invaluable para reconocer el papel clave que desempeñan las remesas familiares en el bienestar de millones de familias y el desarrollo sostenible de sus comunidades locales. Ese mismo día, pero de 1902, nace Barbara McClintock. Fue una científica que obtuvo el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos en el campo de la transposición genética. El 17 de junio es el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Esta fecha nos brinda una oportunidad única para recordar que se puede neutralizar la degradación de las tierras mediante la búsqueda de soluciones, con una firme participación de la comunidad y cooperación a todos los niveles. También en este día, pero de 1985, México lanza Morelos 1 al espacio, el primer satélite artificial de comunicaciones mexicano en órbita. En diciembre de ese mismo año se lanzó el Morelos 2 y el 20 de junio de 1930 Friedrich Trautwein presenta el trautonio, instrumento que inventó en 1924, siendo el antecedente directo de los sintetizadores. Público, muchísimas gracias por continuar con nosotros y ahora sí vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de lujo que nos da muchísimo gusto que nos acompañe, el doctor Carlos Alfonso Álvarez González, profesor investigador de la División Académica de Ciencias Biológicas. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Gracias, Adrián. Mucho gusto de verte y bien, muy bien. Pues trabajando a pesar de todo con esta pandemia que nos ha limitado en muchas cosas, pero seguimos haciendo ciencia. Y sobre todo explorando nuevos territorios, nuevas maneras de llevar a cabo la investigación, como usted lo ha desarrollado en muchas cosas. Voy a leer un poco de su biografía porque es muy importante e interesante todo lo que ha desarrollado en materia científica. Y es que el doctor Carlos Alfonso Álvarez González es especialista en acuicultura, fisiología digestiva y nutrición en organismos acuáticos. Es profesor investigador titular C, tiempo completo, de base de 2004 a la fecha, adscrito a la DACBIOL de nuestra universidad, miembro del Cuerpo Académico en Consolidación, Aprovechamiento de Recursos Acuáticos, del Laboratorio de Fisiología en Recursos Acuáticos de 2018 a la fecha.
El doctor Álvarez es hidrobiólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, maestro en ciencias con especialidad en manejo de recursos marinos por el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional y doctor en ciencias marinas por el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional. Es investigador nacional nivel 2 del periodo de 2019 a 2021, miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias de 2017 a la fecha y profesor con perfil deseable PRODEP de 2020 a 2026. Es responsable de 4 proyectos de extensionismo, 9 proyectos de transferencia tecnológica en el programa de estímulos a la innovación y 12 proyectos de investigación financiados. El doctor Carlos también ha sido director de 38 tesis de licenciatura, 31 tesis de maestría y 10 de doctorado, además de haber recibido 5 jóvenes investigadores en estancias postdoctorales, una investigadora por el programa de retención del CONACYT y contar con la colaboración de 2 investigadores cátedras CONACYT, convocatorias 2016 y 2018. Sobre su labor de difusión y divulgación científica, ha logrado la publicación de 127 artículos en revistas arbitradas, 104 JCR, 66 publicaciones de divulgación, 13 memorias en extenso, 26 capítulos de libro, 5 libros y una patente, presentación en más de 165 eventos científicos nacionales e internacionales, miembro de la red CITED Larva Plus 2017-2022. Editor asociado de la revista Frontiers in Physiologic Developmental Physiologic. Nos da muchísimo gusto que nos acompañe, doctor. Gracias por toda esta extensa trayectoria que habla muy bien de todo lo que usted ha desarrollado en materia de biología y del cual vamos a desarrollar una charla muy interesante en esta ocasión. Gracias, Adrián, de tu parte. Y bueno, más allá de la biografía y la trayectoria de trabajo que hemos desarrollado, pues como te lo he platicado en algunas ocasiones anteriores, pues somos un cuerpo académico, somos un grupo de investigadores que tenemos una visión común, en este caso trabajar mucho el aspecto de fisiología digestiva, fisiología de desarrollo en diversas especies, dentro de las cuales pues la más importante para nosotros es el peje lagarto, que actualmente pues tenemos un proyecto de investigación básica con el CONACYT, donde estamos haciendo varias cosas interesantes. Muy bien, doctor, y en efecto vamos a platicar sobre un proyecto muy importante que usted está desarrollando, Fisiología Digestiva del Peje Lagarto, del proyecto Estudio de la Fisiología Digestiva en Larvas y Juveniles del Peje Lagarto con base en técnicas histológicas, bioquímicas y moleculares. Después de poder escuchar esta cápsula de introducción, doctor, con su permiso, pues para conocer más sobre este tema. Fisiología digestiva del peje lagarto. El sistema digestivo de los peces es el encargado de la disolución del alimento en componentes que pueden ser usados en la construcción de nuevos tejidos. Este proyecto tiene como objetivo estudiar los aspectos relacionados a la fisiología digestiva por medio del uso de aditivos funcionales, pre- y probióticos en dietas balanceadas para la producción de larvas y juveniles del peje lagarto. Como parte del estudio se han evaluado 3 prebióticos: el mananoligosacárido, el fructooligosacáridos, los betaglucanos y un probiótico, así como la levadura de Baromyces hanensi en alimentos para larvas y juveniles. Los parámetros fisiológicos que se han estado evaluando involucran la actividad de enzimas digestivas con técnicas bioquímicas, los cambios en la morfología celular en el intestino e hígado de los animales, así como los aspectos de la medición de la expresión genómica de enzimas digestivas, enzimas del sistema inmune y de integridad de la membrana epitelial intestinal. Los resultados de las investigaciones desarrolladas por este equipo de trabajo han permitido optimizar las formulaciones de los alimentos balanceados para mejorar el crecimiento, la supervivencia y la resistencia al manejo de las larvas y juveniles del peje lagarto por medio de prebióticos que mejoren su sistema digestivo. Pues bien, doctor, ya escuchamos un poco de los términos y de la parte medular de su investigación, pero usted nos va a platicar sobre todos los detalles, ¿no? Empecemos por lo primordial y es conocer las razones y los motivos por el cual están realizando este proyecto. Sí, muchas gracias de nuevo, Adrián. Bueno, este proyecto surge de los antecedentes que se han generado de esta especie en más de 30 años de investigación,
los cuales iniciaron con profesores también de nuestra universidad, como el maestro Gabriel Márquez, en este caso el maestro Salomón Páramo, el propio doctor Wilfrido Contreras, quienes iniciaron con el desarrollo del cultivo de esta especie en particular, la cual pues es icónica de Tabasco, ¿no? ¿Quién se puede imaginar a Tabasco sin peje lagarto? Sería casi que un pecado. Y en ese sentido, pues yo desde hace 17 años que me contrataron como profesor investigador en la universidad, pues empezamos a trabajar la parte que yo aprendí en algún momento en el doctorado, en la maestría con la fisiología y la nutrición, y la empezamos a aplicar a diversas especies. Y pues con el tiempo, obviamente, el trabajar con peje lagarto y aprender con esta especie de agua dulce, ancestral, que además tiene una calidad como pescado buenísima, crece muy bien, se desarrolla muy bien y tiene temas muy buenos en aspectos, por ejemplo, de la aplicación a biotecnología, biomedicina, y como un modelo biológico para entender, por ejemplo, el metabolismo que sufren todos los vertebrados. Un referente es el pez cebra, y yo creo que peje lagarto, por su naturaleza genética y genómica, es una especie con mucho potencial para ser utilizado también en este tipo de modelo. Entonces, a raíz de esto, pues nuestro cuerpo académico y tu servidor, pues iniciamos con este proyecto, lo sometimos, no voy a mentir, lo sometimos antes de que nos financiaran 6 veces en diferentes años. Y dentro de la séptima, diríamos ya ni la quinta, la séptima ocasión, como seguimos trabajando afortunadamente con otros recursos, logramos que CONACYT y los evaluadores lo financiaran como un proyecto de grupo, el cual son muy pocos los que se financian a nivel nacional, y en este proyecto que era de la convocatoria 16, pero tardaron casi 2 años en formalizarlo, inició realmente en 2018 y por eso ahora pues termina en 2022 con una prórroga ocasionada por el COVID, que afortunadamente vamos muy bien. Brevemente, pues este proyecto está enfocado en estudiar toda la fisiología, metabolismo y qué pasa a nivel del sistema digestivo, de la absorción de nutrientes, por la adición de diferentes tipos de compuestos, que los podemos llamar aditivos nutricionales, aditivos funcionales. En este caso son prebióticos y probióticos. En un contexto muy básico, un prebiótico y un probiótico, todos nosotros los comemos y los bebemos. Por ejemplo, en los yogurts que cualquiera de nosotros puede beber, generalmente están suplementados ya sea con prebióticos o probióticos, los cuales son moduladores de la flora intestinal y apoyan a la digestión y absorción de los nutrientes del alimento. Entonces, a lo largo de este tiempo, pues hemos desarrollado los alimentos balanceados, y actualmente estamos metiendo estos prebióticos y probióticos a fin de hacer dietas funcionalmente más eficientes, y que obviamente un acuacultor, cuando cultive peje lagarto, utilice dietas mejoradas, y esto haga que sus animales crezcan más rápido con mayor margen de ganancia al momento de la cosecha. ¿Cuáles son los beneficios de poder implementar los prebióticos y probióticos en la dieta del peje lagarto? Es interesante porque hemos encontrado que su fisiología digestiva, al ser un vertebrado, ser un pez, pero es un vertebrado al igual que los humanos, tenemos las mismas características fisiológicas desde el punto de vista digestivo. Presente estómago, presente intestino, tiene capacidad de absorción. Su morfología sí es diferente, pero la adición de probióticos sí puede modular el microbioma, la flora intestinal, que antes se le decía, ahora se le dice el microbioma, modifica las bacterias del tracto digestivo y en consecuencia aporta ciertos metabolitos que a su vez ayudan a la absorción y mejor aprovechamiento de los nutrientes, proteínas, las grasas, los carbohidratos, que todos comemos de forma habitual en nuestros alimentos. En las dietas balanceadas de los animales también se ponen, y obviamente en la medida que hay una mejor digestión y absorción y un microbioma adecuado, el sistema lo encontraremos en lo que denominamos homeostasis, es decir, en un equilibrio o un balance correcto, y el animal va a convertir ese alimento rápidamente en músculo, porque obviamente hacemos acuicultura y se coseche con mejor calidad, por ejemplo, la proteína y las grasas del pescado. Rápidamente, ¿estamos hablando de cuánto tiempo, Doc? En cuanto al tiempo de engorda, o el tiempo de producción, o el proyecto.
el tiempo que usted nos estaba platicando de engorda y de crecimiento muscular de los peces. Ok. Sí, en el caso de peje lagarto es un pez de rápido crecimiento desde el punto de vista, por ejemplo, del grupo al que pertenece, de los lepistosteidos, que ese es el orden, y Lepistosteides la familia. En este caso crece muy rápido la larva desde que se fertiliza el huevo, se cría la larva hasta que podemos llegar a una talla comercial a como lo comemos, que el peje lagarto, aquí los tabasqueños. Estamos hablando de que el proceso puede durar alrededor de un año, desde que se fertiliza el huevo hasta que llegamos a animales de 500, 600 gramos, que es la talla que normalmente se utiliza para comerlo asado, o comerlo en salpicón, o en empanadas, etcétera, ¿no? Entonces, sí podemos aprovechar ya conocemos muy bien esto. Hay granjas comerciales en Tabasco, en Campeche, en Chiapas, hay algunas granjas que han engordado peje lagarto, y entonces ya existe esta cultura de cultivo, de acuacultura. Sin embargo, todavía falta mucho por hacer desde el punto de vista de potenciar el cultivo, ¿no? Y ahí nos vamos a un tema que denominamos diversificación acuícola. Es un tema que estamos tratando de impulsar a la par de este proyecto de ciencia básica. En un principio nos platicaba sobre los parámetros digestivos o fisiológicos, más bien, que ustedes están desarrollando. ¿Puede explicarnos un poquito más a detalle? Sí, dentro de lo que nosotros comemos, y voy a hacer el símil o la comparación con los humanos. Cuando una persona, cuando cualquiera de nosotros tenemos hambre, pues tenemos que comer. Y yo podría comer una bolsa de cacahuates japoneses, o me podría comer una comida balanceada con un pollo, verdura y eso. Los dos aspectos es alimentarse. Yo puedo alimentarme de cualquier cosa. Sin embargo, desde el punto de vista de la energía que aporta cada uno de los nutrientes, ahí no es lo mismo. Cambia, y obviamente si yo como un alimento que no tiene la cantidad de proteína necesaria, los lípidos adecuados, de demasiados carbohidratos, hay un efecto en los humanos, por ejemplo, que hay sobrepeso, hay obesidad, y podemos tener enfermedades que son algunas con componentes genéticos como la diabetes. Bueno, los peces presentan estas características de forma similar. Un alimento mal diseñado para esta especie puede provocarle problemas de salud, y en consecuencia que se enfermen o crezcan menos, su calidad nutricional como pescado baje, o sea malo. Entonces, en la medida que el eje más importante de la acuacultura, que es el alimento, el cual representa hasta el 60% del costo de producción de los acuicultores, enfocamos con dietas de alta calidad, funcionales, desarrolladas en particular para esta especie, vamos a tener un mejor rendimiento. Te lo explico en otro contexto. En humanos, las fórmulas para bebés, las fórmulas para lactantes están tan investigadas que por eso existen fórmulas que son enriquecidas con muchas cosas y que al bebé le vienen bien. Pasa lo mismo en los peces. Si yo no entiendo cómo funciona su fisiología digestiva, yo le puedo dar de comer tortilla o pan, pero eso no quiere decir que lo vaya a nutrir. A lo mejor se lo come por hambre, se alimenta, pero no lo va a nutrir, y en consecuencia tendrá un efecto directo sobre el organismo. Somos lo que comemos. Si comes chatarra, fisiológicamente tienes problemas. Puedes tener enfermedades de problemas de presión, los excesos de sal, el exceso de azúcar. Entonces, ese es cuando hablamos de nutrición en general. Lo entendemos en humanos y nosotros lo estudiamos en peces. Es muy impresionante lo que nos está platicando, doctor. Y ahorita vamos a continuar porque hay mucho más de cuál poderle preguntar. Estamos en UJAT Conciencia. Chispas científicas. ¿Sabías que el Atractosteus tropicus, mejor conocido como peje lagarto, constituye una de las especies ictiológicas más primitivas de agua dulce? Es considerado como pez fósil o pez primitivo, debido a que se han encontrado restos fosilizados de alrededor de 125 millones de años, que muestran que no ha tenido ningún cambio. Esta particular especie viviente
Habita en la Tierra desde la era mesozoica, de cuerpo alargado y cilíndrico. Se encuentra provisto de un hocico revestido de colmillos y vértebras análogas a las de los reptiles, con un tamaño máximo que alcanza 1,5 metros de longitud y hasta 18 kilogramos de peso. Su aspecto consigue variar en tonalidades. Puede ser verde oliva, marrón, algo blancuzco y hasta completamente negros. Los pejelagartos cuentan con una piel dura y carne blanca y pueden llegar a vivir unos 50 años. Nos está hablando de este estudio que están desarrollando y podemos saber también qué lugares podemos encontrar estas especies y ustedes dónde están desarrollando esta investigación, doctor. Bueno, obviamente estamos en ciencias biológicas, ahí en el Laboratorio de Acuicultura Tropical. La investigación la llevamos a cabo en el Laboratorio de Fisiología en Recursos Acuáticos, en donde hacemos y tenemos equipo científico para investigar aspectos de morfología a través de histología o histoquímica, aspectos bioquímicos por medio de diferentes aparatos que nos permiten evaluar enzimas, diferentes tipos de enzimas digestivas, metabólicas, y aspectos de biología molecular con equipos que permiten determinar la expresión de ciertos genes, por ejemplo, del sistema inmune y de estrés oxidativo o enzimas, por ejemplo, también metabólicas o digestivas, hormonas y varios contextos de biomoléculas de importancia para estos organismos. Afortunadamente, este proyecto que se ha ido relacionando nos ha permitido ahora, con empresas, por ejemplo, en un sentido de la aplicación, llevar y desarrollar las fórmulas. Esta fórmula fue transferida a una empresa en Guadalajara, que ellos generaron una marca para alimentos de peje lagarto, y con ellos hemos logrado hacer investigaciones para validar este tipo de ingredientes y este tipo de aditivos funcionales, pero también de las propias dietas para los peces. En otro símil que te puedo poner es, si la gente en general, todos tenemos mascotas. Yo tengo perros, hay gente que tiene gatos, hay gente que tiene diferentes tipos de mascotas. Y tú, cuando vas a comprar el alimento para tu mascota, vas a buscar una marca que a ti te satisfaga, pero que a tu animalito le venga bien. Y cuando, por ejemplo, va y hace va y defeca en algún lado, pues que no huela, que se vea maciza, que esté bien. Tú, si compras un alimento de mala calidad, por ejemplo, tu perro puede tener diarrea y puede tener problemas muy severos al grado que se puede morir. Entonces pasa lo mismo en los peces. Los alimentos es la base del crecimiento de los organismos y en consecuencia por eso hemos estado enfocados muy puntualmente en el tema de la fisiología digestiva y el desarrollo de este tipo de técnicas aplicadas para entender qué pasa dentro del pez. ¿Es posible que este estudio pueda realizarse con especies salvajes si nos regresamos al ámbito de su investigación netamente con pejelagartos? Sí, nosotros podemos muestrarlas y comparar poblaciones, por ejemplo, de pejelagarto. Ahondando un poco, el pejelagarto se distribuye en nuestra especie Atractosteus tropicus desde el sur de Veracruz hasta Centroamérica. Es la distribución natural. En este caso, donde más se come y se comercializa, pues es en Tabasco. Sin embargo, bueno, en Guatemala hay, en Costa Rica hay, y en cada región le llaman diferente, y hay regiones que, aunque está el pez, no lo pescan o no lo consumen. En Veracruz, en el sur de Veracruz, sí lo llegan a consumir, muy poco. En Chiapas está vedado. Y eso lo que hace es que, obviamente, si se sigue pescando, particularmente en el estado, pues vamos a llevar al pez a una presión poblacional tan fuerte que podemos perderlo. Y por eso la alternativa de estudiar y hacer acuicultura es la única manera de que vamos a poder seguir teniendo pescado, en este caso peje lagarto, para consumirlo. Porque tarde que temprano el semillero natural, que es Pantanos de Centla, cada vez hay más personas, hay más pescadores, tanto los regulados como los no regulados, que van a seguir pescando. Entonces, cuando hablamos en el tema de la actividad o diversificación productiva también, el chiste es llevar a los pescadores a que poco a poco se conviertan en acuicultores. No van a dejar la actividad pesquera, pero sí van a poder empezar a tener, por ejemplo, sus pequeñas jaulas para engordar peje lagarto y entonces también consumirlo o comercializarlo, ¿no? Y ir convirtiendo a sus hijos, a sus nietos en verdaderos
acuicultores con una actividad sustentable. De otra manera podríamos perder hasta la especie. En función de esto mismo que usted nos menciona, doctor, entra pues la transferencia de tecnológica, ¿no? ¿Cómo desarrollan y cómo se combina con esa investigación? Sí, en un sentido estricto, la investigación básica nos debe de generar la información en dos ámbitos principales. Primero, en el alimento, que es lo que hemos estado trabajando fuertemente, pero a la par en la capacitación y promoción de lo que llamamos PG Cultura. Es decir, que la gente, no solo de las comunidades rurales, sino también empresas privadas, se involucren en hacer la diversificación. Platicamos de repente bastante con tilapicultores y ellos, pues, si quieren comparar, y luego la pregunta es, pero es que tilapia crece más rápido que peje lagarto. Sí, es cierto, crece más rápido. Es una especie de muchos años que se ha trabajado, se ha mejorado genéticamente, pero es otro producto. Es como ir a la tienda y comerse unas papas o unos chicharrones, aunque las dos son fritangas, son diferentes. Pasa lo mismo, tilapia es una especie, peje lagarto es otra, y habrá veces que se le antoje a una persona comerse una tilapia, pero otra dice yo prefiero comerme un peje lagarto. O sea, no compiten en el sentido comercial. Pero obviamente llevar esto a que la gente se convierta en acuicultor es una labor pues que no nada más es de la academia, sino también debe ser una labor pues del gobierno, de la propia iniciativa privada y pública que quieran empezar a diversificar y proteger especies nativas como es el peje lagarto, ¿no? Tilapia, si bien es una empresa muy clara, es una industria mundial, pero es una especie introducida en todo México. Entonces no hay necesidad de poner a competir a dos especies que de naturaleza son diferentes. No sé si en ese sentido me explico. Sí, claro, doctor. ¿Cómo es el funcionamiento, ¿no?, de las larvas y en los juveniles del peje lagarto? Los aditivos funcionales, llamémoslo en un sentido estricto, prebióticos, son aditivos como, por ejemplo, hemos probado 3 betaglucanos, que son derivados de agave, por ejemplo, de la planta, se derivan y son pequeñas moléculas que si se adicionan tienen una función de regular la unión entre la microflora, las bacterias de que todos tenemos en el tracto digestivo, con el epitelio, con las células del intestino. Y obviamente en función de esa adición podemos tener beneficios. Lo diré en un contexto diferente. Si yo me voy a la central de camiones, a la ADO, y me como unos tacos de los que están afuera, que no sé cómo estén hechos y si estén con la limpieza necesaria, me puedo enfermar porque llegan bacterias que pueden colonizar, por ejemplo, Escherichia coli, puede colonizar el intestino y provocarme una enfermedad, una diarrea o problemas digestivos. Entonces, en la modulación de meter probióticos como los betaglucanos, los fructooligosacáridos, los galactoligosacáridos y los oligosacáridos, hemos probado manano-oligosacáridos que se meten en pequeñas proporciones, cambian el epitelio de la flora intestinal, el epitelio intestinal, y cambian la flora bacteriana, el microbioma. Y en ese sentido, si hay una buena diversidad en el microbioma, entonces las bacterias aportan otros nutrientes, como ejemplo vitaminas, y a la par permiten una mejor absorción de las moléculas que las enzimas digestivas ya liberaron, porque rompen las proteínas, rompen los lípidos, rompen los carbohidratos, y esto tiene que entrar al interior de las células para ser dirigido a los órganos donde se les requiera para la producción de energía, ¿no? ¿Existe alguna diferencia o cuáles son las diferencias que han encontrado en las larvas al aplicarles estos aditivos en las larvas y en los juveniles? ¿Existe alguna diferencia significativa? Sí, es muy buena tu pregunta. Me faltó ahondar un poco en el probiótico. El probiótico es ya un organismo vivo. Nosotros estamos probando una levadura y esta levadura ha sido probada en otras especies, principalmente marinas. Y la levadura ya es directamente el organismo. El prebiótico es una molécula que se adhiere al epitelio intestinal, pero la levadura es un organismo vivo que se adhiere directamente y aprovecha y libera y evita que otras bacterias, por ejemplo patógenas, afecten. Ahora, si hay una diferencia entre larvas y juveniles es enorme y te lo voy a poner en otro símil. En los humanos, un bebé recién nacido no tiene la capacidad digestiva todavía para comerse, por ejemplo, un filete. Ni siquiera tiene dientes, no puede deglutir muchas cosas y por consecuencia el nutriente que aprovecha es la proteína, las grasas de la leche en un bebé. Conforme crecemos, cambia nuestra fisiología y entonces tenemos dientes, los niños ya pueden empezar a comer frutas, verduras y obviamente a nivel de papillas y ya luego en trocitos pequeños hasta que cambia y ya en un joven
pues ya tiene toda la capacidad digestiva completa y tiene la morfología completa para comer desde un filete hasta cacahuates y lo que sea. En el caso de las larvas no es un pez totalmente desarrollado. La larva es un estadio a lo largo del desarrollo previo a convertirse en un pez. Es como un bebé, y entonces la larva tiene limitaciones en la capacidad de digerir y absorber nutrientes. La adición de prebióticos, en este caso, y de algunos probióticos, o inclusive se llama simbióticos, a la unión de prebiótico y probiótico, puede beneficiar a una mejor absorción de los nutrientes que le damos en el alimento desde que nace la larva y desde que empieza a alimentarse. Un juvenil ya es como nosotros, una persona ya de joven, niño, joven o adulto, que ya no modifica su fisiología y ya tiene sus capacidades de comer. Aún así, los aditivos, por ejemplo, gente intolerante a la lactosa, que necesita tomar, por ejemplo, fibras dietéticas y algunos probióticos, como vemos en marcas de yogur, no diré nada más, eso beneficia una mejor digestión y absorción de nutrientes. En ese tema es el que estamos, y los peces también tienen ese efecto. Chispas científicas. Actualmente, el derecho a la alimentación es inevitable, sobre todo porque el Estado debe asumir obligaciones en todos los niveles y mantener un adecuado suministro de los alimentos a la sociedad. En México, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, CONAPESCA, promueve la concientización sobre la importancia del aprovechamiento sustentable de los productos pesqueros y acuícolas mexicanos, así como su contribución a la soberanía alimentaria de nuestro país y la aportación de esos alimentos de alta calidad nutricional en la dieta de la población. Por su parte, la acuacultura se desarrolla vertiginosamente como una alternativa sustentable y responsable con el medio ambiente en la producción de pescados y mariscos, que en nuestro país tiene un incremento del 16%, mientras en el mundo es de tan solo el 6%. Muchas gracias por continuar con nosotros, amigos. Esto es UJAT Conciencia y seguimos platicando con nuestro invitado, el doctor Carlos Alfonso Álvarez, profesor investigador de la DACBIOL. Soy Adrián de Dios, estamos en Radio UJAT y fíjense que tenemos este tema, fisiología digestiva del peje lagarto. ¿Por qué es tan importante realizar este tipo de estudios? Sí, muy buena tu pregunta, Adrián, y lo pondré en un contexto diferente. Todos nosotros podríamos, y la mayoría de nosotros tenemos un celular de lujo, ¿verdad? O algún celular porque necesitamos estar conectados y a lo mejor hay gente que le gusta tener ropa de marca y comprar zapatos de buen nivel o de buena calidad, y a lo mejor la gente que le gusta tener sus coches con marcas buenas hasta donde su economía le alcance, ¿no? Sin embargo, si mañana todos nosotros no tuviéramos celular, y si mañana todos nosotros no tuviéramos más que una ropita sencilla para andar, y tuviéramos que andar en bicicleta o en transporte público porque no tenemos coches, no nos pasa absolutamente nada. Sin embargo, ninguno de nosotros podemos dejar de comer. Y en ese sentido, si dejamos de comer, evidentemente, o de beber, pues podemos morir. Cuando hablamos de este tema, hablamos de seguridad alimentaria. Y somos más de 7,000 millones de personas en el mundo y seguimos creciendo. En consecuencia, México, en su último censo, que tiene alrededor de 130 millones de personas, 130 millones de mexicanos, todos tenemos que seguir comiendo y la tasa poblacional no va a disminuir rápidamente, sino que vamos a seguir creciendo como población. La pregunta es, ¿los esquemas tradicionales de producción de alimentos, no solo en México, sino en el mundo, hacen sostenible para que tantas personas que podamos tener acceso ya no a comidas de lujo en restaurantes gourmet, sino simplemente comer? Implica por consecuencia el desarrollar tecnologías diferentes a las tradicionales, como son en ganadería, en agricultura y pesca, que son, sobre todo la pesca es extractiva, no produce, dejas que la naturaleza produzca y tú vas y sacas los peces, sacas los camarones, sacas todos los animales. En la ganadería tradicional, donde tienes una vaquita por hectárea, donde dejas que paste la vaquita y acabas con bosques, selvas para poder plantar grama, o en el esquema de la agricultura, monocultivos, donde es corto, quemo y siembro, donde uso muchas hectáreas, llega un punto que la producción no da más. Entonces, si no modificamos nuestros esquemas productivos a algo más eficiente, y en el caso particular, si seguimos dependiendo de la pesca sin hacer acuicultura,
sin otras actividades más eficientes, va a llegar un punto en que se va a acabar el pescado que hay en el mar, así de simple. O vamos a tener que empezar a comer otras cosas. Si no volteamos a ver sobre todo nuestra biodiversidad en el estado, donde podemos hacer acuicultura, rescatamos a nuestras especies nativas, las impulsamos y desarrollamos otras actividades productivas a través de, por ejemplo, sistemas eficientes en el uso energético y en el recurso no renovable llamado agua, aunque tenemos mucho en Tabasco, vamos a llegar a un punto de quiebre y vamos a perder no solo pejelagarto, sino muchas otras especies de alto potencial que se consumen en la región, en el estado, en el Golfo de México o en el país, y al rato vamos a tener problemas donde ya existen en países, por ejemplo, de África, que realmente la gente se está muriendo de hambre. Entonces, si los gobiernos son conscientes de la realidad que estamos viviendo, ocasionada además por el cambio climático, por todas las presiones que nosotros como humanos estamos ejerciendo sobre nuestros ambientes, vamos a seguir teniendo problemas, y el efecto directo es no tener alimento y en consecuencia aumentar la mortandad de las poblaciones humanas. Esto es el tema en el que realmente estamos inmersos. Obviamente el modelo pejelagarto es uno de estos modelos que en el estado es fundamental porque es una especie icónica, pero no es la única especie con la que trabajamos. Hemos trabajado tenguayaca, castarrica, mojarras paletas, la tilapia, se ha trabajado con robalos, con pargos, con meros, con otras especies acuáticas que tienen potencial. Hemos trabajado hasta con tortuga dulce acuícola. Entonces, hay potencialidades, y más que todo Tabasco es un laboratorio vivo en donde tenemos muchísimas especies con potencial para hacer su tecnología de cultivo y entonces disminuir la presión externa que existe sobre las poblaciones naturales. Por eso es esta importancia no solo de sino de todas las actividades científicas y tecnológicas en el desarrollo de la seguridad alimentaria. ¿Y cómo pudieran vincularse con otras áreas para hacerlo más multidisciplinario, ¿no? Hablamos aquí del ámbito económico, de productividad, de comercio, con otros investigadores. Pues no somos todólogas, ¿no? Obviamente nosotros somos especialistas en temas muy específicos. Sin embargo, cuando hay proyectos ya a nivel de vinculación productivos o de transferencia, pues se tiene que armar grupos multidisciplinarios, ¿no? En su momento, junto con empresas o con comunidades, pues tienen que entrar aquí un sociólogo, que un comunicólogo, que tiene que entrar a lo mejor alguien de administración, tiene que entrar alguien que maneja los aspectos socioambientales, tiene que entrar nosotros como biólogos enfocados en los temas particulares de tecnología. Entonces se arman ese tipo de esquemas de colaboración, ya lo hemos hecho, hemos transferido tecnología y hay granjas comerciales, tanto a nivel de producción de cría como a nivel de engorde. Entonces, esto es la naturaleza en la que nosotros como biólogos nos metemos como la humedad en cualquier lado y luego buscamos estas alianzas, ¿no? Para poder desarrollar la tecnología. Creo que al final más allá de una política de Estado que diga que tenemos que hacer para retornarle al pueblo, yo creo que sí la responsabilidad de los científicos es no solo hacer artículos, está bien para el punto de vista de la aportación al conocimiento y los esquemas de evaluación con la que nos miden la meritocracia, si lo quieren llamar así, pero en la medida que nosotros desarrollamos esta tecnología y aplicamos la ciencia hacia resolver un problema común, que en este caso es la necesidad de esquemas productivos, seguridad alimentaria, entonces estamos haciendo la chamba completa, porque no nada más somos científicos, sino que también somos gestores tecnológicos buscando aplicar los conocimientos en resolver algún problema. Eso nosotros lo venimos haciendo desde hace muchos años, no es nuevo. La política actual dice que hay que hacerlo, pero nosotros ya lo hacemos. Entonces ya hemos desarrollado empresas y hemos transferido la tecnología y tratando de beneficiar no solo a las comunidades rurales, ¿no? o suburbanas, sino también empresas, porque las empresas son también aquellos que van a poner dinero para desarrollar su tecnología. ¿Qué sigue en su proyecto y en su carrera, doctor? Pues yo creo que la investigación científica es algo que no termina. Una pregunta que tú tratas de resolver te genera más dudas. Una buena investigación, más que determinar, te genera nuevas incógnitas. Y dentro de muchas incógnitas en la ciencia, por ejemplo, nosotros estamos viendo ya aspectos desde el punto de vista de la nutrigenómica, la proteómica, la transcriptómica, la metabolómica, tratando de encontrar cosas nuevas, ¿no? Y irnos a eso que llaman ciencia de frontera, o mantenernos y estar aportando ciencia desde el punto de vista aplicativo, en la medida de que impulsemos la pejecultura, que varios colegas lo hacemos de la división,
de mucho tiempo. Yo creo que el peje lagarto va a ser un producto que estará al alcance no nada más del tabasqueño, sino puede comercializarse ya como producto en cualquier parte del país o inclusive en el extranjero. Eso es otra meta desde el punto de vista de eso. Nuestro grupo, pues es un grupo yo soy el más viejo del grupo, somos 6 tiempo completo más 4 colaboradores adicionales, entonces somos 8 personas haciendo esa cohesión de investigación. Y en mi caso particular, pues es seguir haciendo investigación, vincularme con empresa, impulsar más la gestión tecnológica, la creación de empresas productivas privadas o sociales. Y yo creo que eso es el ámbito que yo todavía quiero desarrollar más y que algo en pro de nuestra alma mater, ¿no? La UJAT. Pues muy bien, doctor, ha sido de verdad un placer poder platicar con usted. ¿Algo más que quiera añadir antes de que nos despidamos? No, agradecerte a ti, al director, al secretario, pues el impulso que siempre le han dado a través del programa UJAT Conciencia. Yo creo que es una iniciativa de muchos años que ahora te toca encabezar, que afortunadamente creo que hace un trabajo muy importante para que se sepa que la ciencia de la UJAT en el contexto global es de muy alta calidad. No le pedimos nada en un sentido estricto a mucha investigación en otras partes del país o del extranjero, y eso lo que nos permite es hacer crecer a nuestra institución. Yo creo que todos le debemos algo a esta universidad, tú eres egresado de esta universidad. No, a mí me toca trabajar con generaciones de tabasqueños y no tabasqueños egresados de programas de la DACBIOL y de la UJAT. Entonces, yo creo que esa es la chamba más importante que debemos hacer y que nos debemos por ser una institución pública de educación superior. Muchísimas gracias por compartirnos sobre este proyecto y lo que continúa en su carrera. Muchísimas gracias, en verdad. A ti, Adrián, y un abrazo, y estamos en comunicación. Claro que sí, doctor. Y bueno, auditorio, nos acompañó el doctor Carlos Alfonso Álvarez González, profesor investigador de la División Académica de Ciencias Biológicas, y platicamos sobre el tema fisiología digestiva del peje lagarto, del proyecto Estudio de la Fisiología Digestiva en Larvas y Juveniles del peje lagarto con base en técnicas histológicas, bioquímicas y moleculares. Agradecemos por supuesto a la DACBIOL y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por el apoyo brindado en la realización de este programa, y de parte del equipo de producción de la UJAT a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica, invitándolos también a que continúen conectados con nosotros en redes sociales y que no se pierdan ninguno de los contenidos que tenemos. Soy Adrián de Dios y recuerden, UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Hasta la próxima. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT. Los esperamos en la siguiente emisión en UJAT Conciencia.